Ya sabes que en Top Talks te acerco a los mejores empresarios de los mejores directivos de toda España. No solo eso, sino que además ellos mismos te van a contar el éxito de todas sus carreras profesionales y vas a aprender mucho, entre otras muchas cosas, pues en qué buscan en los candidatos que quieren incorporarse las compañías que ellos mismos dirigen. Hoy tengo como invitado a una persona que la verdad es que puedo decir que cada vez que hablo con él aprendo una cosa nueva. Si te hago una breve descripción, un breve resumen de su trayectoria profesional, te digo que comenzó en consultoría estratégica, concretamente en Accenture, donde estuvo pues bastantes años recorriéndose muchos países por el mundo. Pasó a ser un directivo de Cisco, de aquí ya a una de las o la mayor empresa tecnológica que tenemos aquí en España, que es Telefónica, donde asumió una alta dirección y ahora concretamente, pues desde el año 2017, es CEO de AENOR. Así que, bienvenido, Rafa. ¿Cómo estás? Vicente. Rafael García Meiro. Oye, encantado de estar contigo. Gracias por traerme aquí. Genial. Quería puntualizar una cosa que has dicho al principio. Has hablado de, estás trayendo a empresarios y directivos. Yo creo que los dos roles son muy importantes, pero son muy diferentes. Y te agradezco que me hayas descrito mi carrera profesional como directivo, pero yo soy un directivo profesional. Eso es lo que yo creo que soy. Y hay empresarios que son los que se están invirtiendo su dinero, y tengo mucho respeto por los empresarios, pero incluso aquellos que estamos en una alta dirección, pues la verdad es que los que somos directivos, y los empresarios son los que se juegan su propio dinero en la empresa, ¿no? Totalmente, totalmente. Y además un día hablando tú y yo, creo que lo describiste perfectamente y creo que la gente que nos ve pues tiene que ser consciente de todo ello, que vimos como una carrera profesional muy coherente, ¿no? O sea, has sabido hacer paso a paso dónde tenemos que ir, ¿no? Entonces, hay gente que se pierde mucho en sus carreras profesionales y me gustaría, pues oye, que te contases lógicamente esa coherencia de tu trayectoria profesional, que yo creo que es de admirar también, ¿no? Sí, estábamos hablando un poco de mi trayectoria y sacamos una conclusión, y es cuando yo hago coaching, cuando tú haces coaching a alguien en su trayectoria profesional, es muy importante saber cuáles son los vectores sobre los que tú te apoyas. Entonces hay un vector industrial, hay otro vector funcional, hay un vector geográfico, y entonces se puede dar un salto, pero no un salto en todos y cada uno de esos vectores. Yo por eso te cuento muy rápidamente la mía. La mía, como tú has dicho, estuve en Accenture. En Accenture aprendí una cosa fundamentalmente, y es cómo se gestionaban las empresas, desde métodos y modelos consultivos. Yo estaba en el área de estrategia, estaba también en el área de gestión del cambio, y veía y daba consejos a los ejecutivos sobre cómo deberían utilizar esos modelos dentro de sus organizaciones, cómo eran las cadenas de valor, cómo eran los procesos. Y la verdad es que aprendí mucho de todos estos elementos. Yo creía, cuando estaba en Accenture, que siendo consultor estaba aprendiendo a ser directivo. En realidad, nada más lejos de la realidad, porque el siguiente paso fue precisamente ir a Cisco. Pero fui a Cisco sobre un vector que ya conocía cuando estaba en Accenture, que era el cliente o el sector. Era un sector de tecnología. Mi cliente fundamental era Telefónica, y en Cisco, ¿para qué me contrataron en Cisco? Para precisamente ser el director mundial que estaba gestionando el cliente Telefónica dentro de Cisco. Y ese es ese elemento de coherencia que te transmitía en su momento. En Cisco, ¿qué aprendí? Aprendí realmente a ser un directivo, a jugármela, a tomar decisiones, y que pues, no siempre puedes hacerlo todo. Por lo tanto, si tomas la decisión A, significa que dejas de tomar la B. De hecho, cuando hablas de estrategia, precisamente la estrategia es casi más lo que dejas de hacer que lo que haces. Porque estás tomando una decisión de no voy a hacer esto y esto, y por lo tanto me voy a diferenciar en esto otro. Bueno, pues en Cisco aprendí eso, aprendí cómo ser un directivo tomando decisiones ejecutivas que tenían implicaciones concretas, y Cisco era muy bueno en dos elementos, era tecnología y utilización de la tecnología, y también go-to-market, canal. Esos dos elementos a mí me facilitaron mucho el entendimiento de una parte que yo no había sido consciente, que es cómo tratar a los clientes. Y justo eso me sirvió para el siguiente paso. Pues si yo estaba trabajando como consultor para el sector tecnológico, donde había sido mi cliente Telefónica, y luego estaba en Cisco, donde mi cliente era Telefónica, ¿cuál puede ser mi siguiente paso? Pues precisamente en Telefónica me contrataron para ser director de desarrollo de negocio cuando se creó un área de Telefónica Digital. Yo creo que esto lo que marca precisamente es cómo de una manera coherente surgían las oportunidades, porque no puedo decir que yo las buscara, sino que iban surgiendo en la medida que te fueras apoyando en las ramas correctas de los vectores.
Claro, y luego ahora dices, bueno, ¿y esto cómo se casa con AENOR? Pues mira, fue la misma sorpresa que me llevé yo cuando resulta que una headhunter, en este caso, me llamó y ella me conocía y yo le dije solo una cosa, y es, las 3 empresas en las que he estado tienen una característica, aparte del sector, tienen una característica adicional. Todas las empresas han sido Tier 1. Y yo, la verdad es que el siguiente paso en mi carrera profesional quiero que sea Tier 1. Y entonces me dijo, mira, es muy raro lo que te voy a decir, pero creo que vas a considerar que esto es Tier 1. Y me soltó AENOR. Y además me soltó en este rol, el rol de CEO, de máximo directivo. Claro, el máximo directivo me gustaba. Y el AENOR, de repente, yo no sabía mucho del sector de la evaluación de la conformidad. Lo que sabía es que era Tier 1. Y lo sabía, pues lo sabía porque AENOR tiene la marca para saberlo. Entonces, en ese contexto es en el que baso la coherencia, y es que di el salto porque había conseguido, a través de los 3 roles anteriores, conocer lo que es una empresa y su transformación, conocer qué es ser ejecutivo, y dentro de Telefónica aprendí otra cosa que no he dicho anteriormente, que es cómo es un corporativo y cómo se estructura, cuáles son los grupos de interés y cómo se hace que alguien esté trabajando desde un corporativo hacia un conjunto de filiales. Y AENOR, aunque es muy pequeñito, tiene 13 filiales en el extranjero. Con lo cual aprendí a través de las experiencias anteriores a tener la oportunidad de que cuando me ofrecieran la que me ofrecieron, estaba preparado. Tú, Rafa, sabes bueno, que hay un concepto, ¿no?, en el mercado que dice que los directivos os levantéis a las 4 de la mañana, ¿no?, a las 5 de la mañana. No sé, ¿es tu caso? ¿Te levantas a las 4 de la mañana y tienes ahí una rutina o tienes rutinas? La verdad es que tengo rutinas, pero en las que he incorporado claramente uno de los aspectos importantes de mi carrera profesional, aunque parezca lo contrario, que es mi familia. Entonces, yo me levanto a las 7:30 y lo primero que hago es llevar a mi hija al colegio. Entonces, en ese llevar a mi hija al colegio, y además siempre nos ponemos una canción en el coche, una canción que dé un poquito de alegría, de caña. La canción esta, ¿cómo se llama? La de La La Land, la que comienza en La La Land. Sí. ¿Te acuerdas? La de Another Day of Sun o algo así, que da un poquito de espíritu. Y cuando le dejo en el colegio, que entonces me meto en el atasco, y en ese atasco ahí sí que hago mis primeras llamadas a mi secretaria, que ordena mi día, para que cuando llegue sí que lo tenga todo ordenado. A mí me comentan muchas veces que hay demasiadas reuniones, y yo lo que digo a la contra es los directivos estamos para reunirnos con gente, con clientes, con empleados, estamos para hablar. O sea, el trabajo de un directivo es la conversación, y todo el que sea directivo y no esté conversando está haciendo alguna cosa equivocada, porque un directivo no es un individual contributor, un directivo lo que está haciendo es coordinarse y está estableciendo conexiones, sinergias, y solo eso lo puedes hacer con personas. Por lo tanto, luego todo lo que hago alrededor del día son conexiones y, por supuesto, las comidas, mucho networking, y luego intento por las tardes, que eso también es una cosa que aprendí en el COVID, si puedo me vuelvo a casa, me pongo ropa de andar, y tengo las reuniones de por la tarde en la medida de lo posible. Mi secretaria pone reuniones que no necesite estar viendo presentaciones ni estar viendo nada, sino solo conversar. Y ahí es donde más fluye el cerebro. El cerebro en una reunión de estas de andar, que aprendí en el COVID, si tengo que decirlo. En el COVID estaba, claro, trabajando en remoto, andando mucho, y vi que la sangre fluye mucho mejor y el cerebro se le ocurren cosas nuevas en cuanto estás andando. Entonces, enseguida llamaba a mi equipo y teníamos conversaciones muy, muy fructíferas. Bueno, pues eso lo he incorporado a mi rutina por las tardes, intentando tener reuniones andando. Fíjate, además, Rafa, que yo te sigo mucho. Yo he ido a multitud de conferencias tuyas, te considero un magnífico orador. Gracias. ¿Crees que es la principal virtud? Hablabas, ¿no?, de la comunicación del directivo, ¿no? Pero ¿crees que es la principal virtud que tiene que tener un directivo? Si alguien no tiene esta virtud, ¿debería trabajarla, olvidarlo? ¿Esa capacidad de comunicación en todas las escalas? Mira, he visto directivos de todos los tipos, y lamentablemente en España los directivos no hablamos tan bien como en otras culturas. Y como yo he estado en culturas, sobre todo anglosajonas, un directivo anglosajón, si no habla bien, seguramente no podría ser directivo. Eso es la realidad. En España se usa menos el directivo que es capaz de arengar a las masas.
Yo creo que no es imprescindible, pero si lo cultivas es muy importante. Y bueno, hay dos posibilidades: que seas capaz de arengar a grupos grandes, pero lo que sí que tienes que ser capaz es arengar a grupos pequeños. Es decir, que lo que no puede ser un directivo, insisto, porque en la conversación es el elemento de trabajo es ser un directivo y no estar conversando todo el día. Si eres un mal conversador, difícilmente serás un buen directivo. Ahora tú me has dicho una cosa que te agradezco, que es que soy un buen orador. Yo no he sido siempre un buen orador. O sea, yo creo que ese es un tema que se puede aprender. Y yo considero que ahora tengo las capacidades para poder hablar en público y el que no le dé miedo a hablar en público es que es un insensato. Hablar en público da ciertos grados de miedo, pero te puedes preparar y sobre todo la seguridad que te da el conocer el contenido, eso es lo más importante. En cuanto sepas el contenido, ya lo otro es muy fácilmente aprendible. O sea, que se puede aprender al final. Se puede aprender. Hay muchas capacidades en las que cuando contratan un coaching o algún proceso de selección en los que estamos haciendo entrevistas, claro, nosotros preguntamos siempre, ¿no? O vamos al foco principal de dónde falla, ¿no?, el candidato, y la gente se rinde, ¿no?, en este sentido. Y claro, cuando estás fichando un directivo, lo considero de igual manera, ¿no? Tienes que saber comunicar en todas las escalas, ¿no? Y esta falta de comunicación considero que también se puede aprender, ¿no?, como tú dices, y trabajarla, ¿no?, pero en multitud de aspectos. Ya sabes que en el mercado laboral hay diferentes estigmas en los que dicen que los directivos no tenéis familia, no escucháis música, no tenéis amigos, porque solo os dedicáis al trabajo, ¿no? ¿Tú has sacrificado algo de tu vida para llegar a donde estás? La verdad es que no y sí, y ahora te contesto. Pero antes de contestar por esta parte familiar, déjame que vuelva otra vez al tema de la comunicación, porque en la comunicación hay dos momentos donde yo considero que recibí mucho. Uno es un curso que me dieron en California por parte de Cisco, donde vino gente de Hollywood a enseñarte a ser actor. Y creo que cuando eres un directivo tienes que ser actor. Yo he venido, y además he venido con mi corbata, con mi traje, y sé que esto es un tema informal, y he venido porque este es mi traje de actor. Yo soy directivo en Cisco con este traje. Cuando estaba en AENOR, con este traje. Cuando estaba en Cisco, que es lo que quería decir, la corbata no valía para nada. ¿Por qué? Pues porque estás en el mundo de la tecnología y tenías que estar con otra indumentaria. En cambio, cuando estuve en Accenture al principio, sí que necesitaba la corbata porque era joven, tenía que hablar de estrategia, tenías que parecer un poquito mayor. El ser actor es un elemento fundamental y ahí aprendí un poco a esto de hablar en público. Y luego otro es titular, mensaje. Ahí, pues con algunos profesionales de la comunicación en España vi esto. Pero yendo a la pregunta que me has hecho la pregunta sobre si he sacrificado algo a nivel personal. Mira, yo cuando era joven, cuando empecé y era consultor, pues la verdad es que algunas veces había temporadas que trabajaba 18 horas al día. Y ahí sí que estaba sacrificando, no sé si sacrificaba o no, era un tema que yo pensaba que era cultural. Y en un momento determinado, mi mujer, con mucho criterio, yo tenía ya un hijo, me dijo: oye, Rafa, esto no está siendo muy lógico, ¿no? Y entonces yo pues, dije: tienes razón, y le eché la culpa, ¿a quién? A la cultura de la compañía. Y bueno, resulta que por circunstancias cambié de compañía. Me fui a Cisco. ¿Sabes cuántas horas trabajaba yo en Cisco al principio? 26. 18 horas. Entonces, claro, ahí es donde te das cuenta que es un tema personal. Y ahí es donde me di cuenta de que necesitaba un coach. Y de hecho me tomé el cambiar el modelo como si fuera un objetivo de trabajo. Que entonces me puse unos objetivos: oye, tengo que estar con mis hijos tantos días, tantas horas, tanto tiempo, tengo que tener tiempo de ocio con los amigos, y eso también es importante. Y en la medida que tú quieras, puedes. Y no hay Desde entonces, pues siempre he pensado que mi agenda soy yo el que la pone y forma parte de tu responsabilidad como directivo el ponerte una agenda que realmente puedas cumplir. Ahora, también es cierto, hombre, estás en una responsabilidad que requiere muchas horas. Como no te guste lo que estés haciendo,
olvídate, porque realmente yo sí que uno mis hobbies con mi trabajo de una manera bastante directa. Rafa, todos los profesionales durante su trayectoria profesional, digamos que tienen un punto de inflexión que les hace tener la opción de continuar o no continuar, ¿no? Y de seguir hacia sus objetivos y sus metas, ¿no? ¿Tú has tenido puntos clave que digas, oye, a partir de aquí es cuando yo he decidido continuar y seguir mi carrera profesional? Yo he tenido dos de esos en mi vida. Uno, te lo he explicado antes en una pregunta, cuando cambié desde Accenture a Cisco, que estaba movido en una parte por un tema personal, equivocado por mi parte, pero luego la verdad es que me sirvió para transformarme como persona. El otro, me voy a sincerar porque es un tema que es un poquito diferente, y es, yo cuando estaba en Telefónica pensaba que había llegado al tope de mi carrera profesional. Y lo pensaba honestamente, estaba entre los 150 directivos de Telefónica, un pedazo de empresa, con unas responsabilidades que dices, ¿dónde puede estar mejor?, con una buena remuneración, y de repente, por circunstancias de la vida, viene esta oportunidad de AENOR. Y en esta oportunidad de AENOR yo tuve que invertir. Tuve que invertir, de hecho, tuve que invertir, como siempre digo yo, cuando estás en AENOR tienes que invertir. Pero yo tuve que invertir personalmente con mi salario profesional. En ese momento, esta oportunidad que me llegó y que he comentado anteriormente, que tenía que ver con mis capacidades a lo largo de las 3 organizaciones que había estado anteriormente, fue un completo renacer. Es como el comienzo, como si hubiera sido... Es la primera vez que yo estaba al frente de una organización que tenía que transformar desde un modelo asociativo a un modelo mercantil de mercado, utilizando las capacidades consultivas y estratégicas, utilizando las capacidades directivas y creando una organización al estilo estructural de Telefónica. La verdad es que fue como si estuviera en una nueva carrera profesional. Y ese fue el punto último de mi carrera profesional, que estoy muy orgulloso de haber llegado ahí. Pero si me preguntas, ¿y cómo fue? ¿Por qué llegaste? Pues mira, llegué porque alguien con una buena intención de networking, sin ningún otro interés, sin ser una persona amigo mío de toda la vida, era una persona que era un alto ejecutivo tanto del mundo de telecomunicaciones como del mundo COE, se había fijado en mí y había dado mi nombre como un potencial candidato para esta circunstancia. Y yo no lo supe hasta después. De hecho, yo cuando lo supe fui a darle las gracias, pero decirle, la verdad es que eres mi ángel de la guarda. Bueno, pues yo creo que este ángel de la guarda, que yo le tengo mucho cariño y respeto, yo creo que esto es algo que en general el networking es importantísimo. En este networking bien entendido, en el cual te fijas en personas y das oportunidades y vas generando conexiones, un poco lo que hacéis vosotros también en el mundo profesional, parece que es importantísimo, porque allá donde veas talento es muy importante ponerlo en el sitio oportuno para que florezca. Estoy muy de acuerdo, y mayoritariamente las personas que se encierran dentro de las propias empresas y no tienen esta capacidad de networking, ¿no? Y cuando quieren salir al mercado laboral están totalmente perdidos, pero te hablo de directores generales muy consagrados en el mercado, que al final necesitan de ayuda por ese mismo hecho, ¿no? De no conocer a las personas exactas, o bueno, no por interés, sino al final para coger o conseguir otro proyecto. Pero has dicho una cosa muy interesante que estoy muy de acuerdo contigo, y es el hecho de la parte salarial. Y soy de las personas que también piensan que debes sacrificar en ciertos aspectos y muchas ocasiones salario por proyecto, ¿no? Y me lo encuentro con muchas compañías, y al revés, me lo encuentro con muchas personas. Y prácticamente diría que las personas que solo se cambian por salario en muchas ocasiones se equivocan, porque solo se fijan en el salario. Joder, me han incrementado un 30% y ahora gano no sé cuánto tal. Y se fijan poco en el proyecto, ¿no? Y al revés. O sea, para mí debería ser al revés. Fíjate en el proyecto y hablaremos un poco del salario. No queremos que pierdas, ¿no? Ni mucho menos. Pero creo que es importante siempre valorar el proyecto para dar un impulso a tu carrera profesional antes que la parte salarial. O sea, que ahí en ese caso estoy muy de acuerdo contigo. Si también fue una decisión en este sentido lo que comentaste tú, y por lo que te sientes, oye, pues ese renacer que me decías, creo que vamos, un siguiente paso pues seguirá siendo en la evolución del posible proyecto. O sea que...
Y de hecho, por continuar sobre lo que estás comentando, para mí, cuando hay un proyecto, entonces ese proyecto lo que te hace es, tienes que demostrar que ese proyecto te gusta precisamente generando algún tipo de sacrificio. Porque si simplemente es un proyecto y te montas por razones equivocadas, seguramente no vas a hacer lo correcto. Por eso yo cuando estamos en AENOR, y muchas veces pido a los ejecutivos o a los directivos que entran en AENOR, esto es una oportunidad y ten cuidado que la tienes que valorar. Y una de las cosas que me gusta que me demuestren cuando la valoran es precisamente no te vengas por el salario, porque aquí esto no va por salario, es que aquí vas a tener oportunidades que en otro sitio no vas a tener. Y eso para mí es fundamental. Tengo la razón. ¿Cómo ves ahora mismo ¿crees que las mujeres tienen más dificultades hoy en día para llegar a un puesto directivo? ¿Dificultades o problemas? ¿Cómo lo ves hoy en día aquí en la sociedad? No sé dificultades, pero que me has hecho una pregunta difícil, eso te lo digo desde ya. Pero mi respuesta es netamente sí. O sea, yo creo que eso es un tema objetivo. Está claro en consejos de administración, está claro en comités de dirección. Y yo creo que eso no lo podemos negar. Yo tampoco creo en las cuotas, tampoco creo que sea bueno establecer un modelo de cuotas, porque nadie quiere estar en un sitio si no se lo merece. Yo creo que tiene que haber una combinación de que exista mejores condiciones en la sociedad, no digo en las empresas, en la sociedad, para que equiparen costes y carreras, y también, lo que sí que es cierto, es que las empresas tenemos que trabajar para que eso sea una realidad y eliminar techos de cristal. Yo creo que eso está ocurriendo y creo que estamos en un buen momento, en estos momentos, en España en particular, en esa situación. Cuando hay controversia, yo lo que sí que creo es que hay que reconocer las cosas que se están haciendo bien. Y creo que la sociedad española, en particular la sociedad española, está haciendo las cosas bien. Y las empresas están haciendo las cosas bien. Y de hecho nosotros tenemos en AENOR algunas verificaciones que hacemos, en particular para mostrar quiénes están haciendo las cosas bien, con verificaciones de igualdad de género y que están por encima de lo que son los requisitos legales. Y bueno, pues vemos muchos ejemplos en este sentido. ¿Has tenido algún referente en tu carrera profesional o algún mentor? ¿Algún referente o mentor? Bueno, después del Business Angel que te he dicho anteriormente, sí. Yo he tenido, porque esa persona no solo me ayudó en el tema de AENOR, sino que anteriormente participó de algunas maneras en mi vida de una manera recurrente. Entonces, si tuviera que decir algún referente, esta persona, que es un alto directivo, exacto directivo de Telefónica, sería la persona. Y la verdad es que como es una persona totalmente conocida, bueno, por el mundo de Telco por lo menos y en COE, que es Julio Linares, la verdad es que Julio Linares para mí es un excelente mentor en la vida profesional que he tenido yo, pero yo creo que para muchos de los que hemos estado en esa escuela. ¿Ahora crees que eres un Julio Linares para otras personas? Ya me gustaría, yo no tengo esa pretensión. Lo que sí que creo es que tengo esa pretensión de hacer ese networking desinteresado, intentando ver talento que cuando pasa por delante mío yo se lo pueda presentar a otras personas y que eso genere algún tipo de sinergia para que, un poco no es devolver el favor, pero es hacer lo mismo que yo he sentido de que alguien que me ha visto que estaba trabajando bien, pues hoy lo ha señalado y eso a mí me gusta hacerlo sobre otras personas. ¿Cambiarías algo de tu vida profesional o no? Pues mira, yo en estos momentos no cambiaría nada de mi vida profesional porque estoy en el momento adecuado para poder seguir ejerciendo este rol en AENOR. Pero como te digo lo que le dije al que es actualmente presidente de AENOR, cuando me contrataron en AENOR me preguntaron, ¿y tú qué horizonte? ¿Cuántos años te ves aquí? Y yo le dije lo que yo pensaba en esos momentos, que era 3 años. ¿Y por qué 3? Porque yo más o menos había visto que en mi vida profesional cada 3 años había cambiado de alguna manera roles. Lo que pasa es que no siempre yendo a otras organizaciones, pero sí cambio de rol. Y cambio de rol porque asumía nuevas funciones, porque asumía nuevos retos, porque asumía nuevas cosas. Y entonces dije, mira, pues yo generalmente creo que los ciclos son de 3 años. Yo ya llevo 6 años y medio, voy a hacer 7 años.
Y realmente estoy empezando un nuevo ciclo. Y ese nuevo ciclo que estoy empezando es porque en AENOR se han abierto nuevas oportunidades, un nuevo plan de negocio, con una visión de Merchant Acquisition, comprando nuevas compañías y generando un modelo de gestión innovador, yendo no solo al mundo de la evaluación de la conformidad, sino también al mundo consultivo. Bueno, es que eso es como si fuera un nuevo rol. Por eso, en estos momentos no cambiaría nada de lo que está en mi carrera profesional. Y fantástico. Y ya me voy un poco más a AENOR, lo que es por dentro de AENOR, porque todo el mundo conocemos a AENOR, lógicamente. Cada vez que es una AENOR por marca, pues todo el mundo lo conoce, ¿no? Además transmite como calidad, ¿no? Cuando ves el sello de AENOR en cualquier tipo de producto, ¿no? Hay Fiar, dos ¿no? cosas que transmite, calidad y rigor. Esos son los dos atributos que cuando hacemos estudios de mercado todo el mundo conoce a AENOR. De hecho, el 80% de la población española conoce a AENOR y dice estos dos atributos. Yo cuando me dijo el Headhunter, yo pensé calidad, ISO 9001. Exacto, ¿no? Y claro, eso lo conocemos así por fuera. ¿Por dentro cómo es? ¿Cómo es AENOR por dentro? Mira, es una empresa en transformación y ese es el elemento más interesante. Cuando yo entré en AENOR es porque el Consejo de Administración había tenido una visión y es que AENOR tenía que ser transformada desde un contexto de una asociación, y eran más o menos unas 550 personas que estaban en un modelo asociativo. El modelo asociativo tiene un pequeño problema si luego lo quieres convertir en una sociedad anónima, como es el caso de AENOR, y es que generas unos presupuestos que lo que hay que hacer es cumplir el presupuesto, pero no tener un beneficio, porque son asociaciones sin ánimo de lucro. Entonces, claro, si estás en un modelo mercantil, necesitas tener ánimo de lucro. Esta transformación de no tener ánimo de lucro a tener ánimo de lucro es ya en sí misma una transformación importante. Pero encima, que te pidan que no cambies el ADN, que sigas siendo con el rigor, que siga siendo con un objetivo de ser la certificadora bandera de España, que siga estableciendo un modelo de calidad riguroso para los productos y servicios de las grandes empresas españolas, pues la verdad es que era un reto en sí mismo que a mí me encantó. Bueno, pues ese proceso de transformación, que primero fue el lograr generar estructuras de compañía, de lograr decir, bueno, que es que el marketing existe, que ser comercial no es malo. Antes en AENOR dicen, no, que vengan los clientes. De hecho, hay una anécdota muy interesante que a mí me ha ocurrido 2 veces en la vida y que por eso es muy importante las referencias anteriores. La primera es con Telefónica. Yo entré a trabajar alrededor de Telefónica con Accenture cuando Telefónica en su base de datos tenía el concepto abonado, no el de cliente. Es verdad. Y esa transformación, que fue más o menos en el año 92, 93, que la hizo Telefónica y se convirtió en una gran organización para sus clientes, no para los abonados que era anteriormente, cuando era un monopolio, pues esa transformación, pues cuando yo entré en AENOR, en las bases de datos no había clientes, había expedientes, porque era una asociación sin ánimo de lucro que lo que hacía era, pues oye, que el que quiera certificarse, que venga y se certifique. Pero esa transformación de ya tratar a los clientes como clientes y no como expedientes es un elemento que cuesta. Y ahora mismo creemos que estamos consiguiendo esa transformación y antes estábamos simplemente generando confianza entre organizaciones y personas a través de nuestros modelos de evaluación, pero ahora también estamos transformándolos. Y esto que acabo de decir, estas dos cosas son muy importantes porque son el propósito de AENOR. Para mí lo más importante que yo he hecho desde que estoy en AENOR ha sido encontrar cuál es el propósito de AENOR. Fíjate, he dicho encontrar, no crear, no diseñar, sino encontrar, porque los propósitos, yo creo que los propósitos de las organizaciones existen, preexisten, porque se van configurando y están en ese modelo cultural. Yo lo que sí que he logrado con mi equipo directivo es identificar cuál es el ADN, ese propósito de AENOR, que es ayudar a transformar la sociedad creando confianza entre organizaciones y personas. Y esta última parte es el ADN de AENOR, que es, ¿qué hace AENOR? Lo que hace es, para cualquier tema donde exista un estándar o un elemento comparativo, nosotros evaluamos las capacidades de una organización contra ese estándar y decimos, sí, este lo hace, este también, o este no.
Y ahí es donde hemos ido evaluando. Y ahora, a partir de hace poco, de este nuevo proceso que te estoy diciendo de transformación que estamos creando dentro de AENOR, la nueva estrategia, también ayudamos a transformar en algunos elementos a las organizaciones para lograr llegar a transformar la sociedad en su conjunto. Supongo que, claro, toda esta transformación viene detrás, lógicamente, con toda la plantilla que compone AENOR, ¿no? Y ayudará, lógicamente, para todo este cambio y toda esta transformación. Una persona que quiera entrar en AENOR, ¿qué cualidades tiene que tener? Me encantaría entrar en AENOR, ¿no? ¿Qué cualidades tiene que tener para que la fichéis? Pues mira, yo ahora, cuando hablo con la directora de personas, hemos llegado a una conclusión. Cuando alguien tiene que llegar a mí, claro, hay muchas cualidades, muchas capacidades que estamos buscando, pero hay una en particular que yo busco sobremanera para cuando es alguien en el modelo directivo, que es de lo que estamos aquí hablando. Y eso es un concepto que me leí un libro hace un par de años de una psicóloga de Stanford que hablaba del grit. No sé si lo has... Sí, esto es una vez. ¿Tú cómo lo traduces? Así... Es que es difícil. Bueno, al final yo lo logré traducir en dos conceptos, que es que tenga automotivación y que tenga perseverancia. Vale. Esos dos conceptos para mí son importantes cuando estás en un modelo directivo, porque dices, no, es que un directivo tenemos que crear un modelo que la organización motive. Bueno, vale. Estoy de acuerdo cuando estás hablando en general de toda la organización, pero cuando estás hablando del nicho directivo, si el directivo no viene motivado de casa, es decir, no tenga una automotivación intrínseca, que sea capaz de moverse hacia un foco concreto, la verdad es que entonces no podrá tirar de los demás. Tienes que ser capaz de automotivarte. También hay otro elemento importantísimo para que sea capaz de automotivarse alguien, y es que cuando estás sobre todo en la cúpula de la organización, no puedes escuchar los cantos de sirena del que te alaba o el que no te alaba. Si tú no tienes claro por dónde tirar y no tienes tu propio criterio de cuándo lo estás haciendo bien y cuándo lo estás haciendo mal, independientemente de que de repente lo haces mal y alguien te está alabando, pues a lo mejor no deberías escuchar ese canto de sirena o viceversa. Tú sabes que lo estás haciendo bien, pero estás encontrando resistencias. No tienes que escuchar eso porque realmente tu automotivación es fundamental. Y luego, si de repente te paras ante el problema y te echas para atrás, es decir, no tienes perseverancia, entonces no vas a implantar las cosas. Porque que te van a parar, eso tenlo claro que va a ser 1, 2 y 10 veces. Entonces, estos dos elementos en el nivel directivo es lo que yo más estoy buscando en los últimos tiempos. Luego, por supuesto, tienes que tener muchas experiencias, muchas capacidades y muchas, sobre todo también, competencias. Bueno, considero que este concepto de grit, este concepto de automotivación y perseverancia es una competencia que es muy difícil de construir. Eso sí que entra dentro de aquellas cosas que tienes que haber nacido con ellas. Y hablando ahora del perfil más junior que quiere optar a vuestra compañía, también tenéis colaboraciones con universidades que os acerquen ese talento para que se pueda desarrollar dentro de AENOR. Para mí el elemento de atracción hacia ese grupo es precisamente el propósito. Es decir, si alguien ve el propósito de AENOR, que es transformar la sociedad. Yo quiero transformar la sociedad, y además que ese modelo de transformación es creando confianza entre organizaciones y personas, verificando que las cosas realmente se están haciendo como dicen las organizaciones que se están haciendo y que eso es el elemento que si te motiva ese propósito, nosotros somos la empresa adecuada para ti. ¿Y eso en qué campos? Pues la verdad es que hay tantos campos que hemos tenido que elegir 7 en concreto que sean interesantes para que tú puedas entrar. Hay 3 de ellos que yo creo que todo el mundo los tiene presentes en estos días, que son el ESG, Environmental, es decir, sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social, gobierno corporativo. Esos 3 ámbitos, si te interesan estos 6 ámbitos, o te interesa la digitalización, yo considero que esto debería estar metido dentro del gobierno corporativo. El hecho de que se traten a los datos de una manera que no pueda ser hackeado directamente, entonces es un activo tan importante para las organizaciones que si no los tratas con diligencia no estás haciendo lo correcto como gobierno corporativo de esa organización. Agroalimentario, consumo y distribución. Construcción e industria, que es el origen fundamental de AENOR. Y luego también sanidad, salud y prevención dentro de las organizaciones. Aquellas personas que quieran encontrar en los 7 elementos que acabo de describir de AENOR
una carrera profesional son bienvenidas en AENOR. Si os dais cuenta, generalmente lo que nos van a pedir las organizaciones es, dentro de estos 7 elementos, evaluaciones relacionadas con los valores de la sociedad. He hablado de la construcción. Bueno, pues construcción sostenible es uno de los conceptos que ahora mismo están en boga, porque no vale solo con decir que un edificio es sostenible porque pones placas solares. Si tú haces una visión holística de la sostenibilidad y no metes dentro de las placas de un edificio es energéticamente sostenible, pero las placas solares han sido construidas con niños esclavos en un lugar que no es el correcto y que además no utiliza los modelos de gobiernos correctos, pues entonces no me digas que es sostenible. Por lo tanto, estamos reinventando los valores con los cuales esta sociedad, y además esta sociedad occidental en la que gracias a Dios estamos, que es la sociedad europea, donde estos valores de la sostenibilidad están en boga. Aquí es donde necesitamos gente que se comprometa para poder ayudar a las organizaciones a incorporar esos valores en sus procesos. Y estamos viendo, además, todos los eventos que solemos ir van muy enfocados a lo que comentas, ¿no? Al ESG, a todo lo que es sostenibilidad, pero mucho también del talento, ¿no? Y creo que viendo desde el termómetro que tenemos los Headhunters de cómo evoluciona el talento aquí en España, creemos que hay algún tipo de brechas, ¿no? Y quería preguntarte si estáis teniendo algún tipo de problema al encontrar talento aquí en España, ¿no? En ciertos aspectos, ¿no? Siempre lo dirigimos mucho a la parte tecnológica, ¿no? ¿Os está pasando? ¿Crees que hay una brecha de educación, conocimientos a talento? Talento no sobra en España, pero sí de conocimiento, ¿no? La verdad es que lamentablemente no puedo decir otra cosa, que es que la parte digital es en la que más brecha de talento nos estamos encontrando, y además te lo he definido como una de las áreas donde estamos intentando encontrar gente, no solo para transformar internamente nuestra organización invirtiendo en tecnología, sino para evaluar que se estén haciendo las cosas correctas a la hora de salvaguardar los datos de las organizaciones de nuestros clientes, y ahí es donde hay una carrera profesional que es la de gestión, evaluación de los modelos de datos de los clientes y que se están haciendo las cosas correctamente en salvaguardar respecto de los malotes, de los que están intentando hackear los datos de las organizaciones, que nos falta todos los días, nos falta este tipo de talento. Luego, también el mundo medioambiental, la sostenibilidad ambiental, aunque hay talento en esa línea, es que es tanto los proyectos que se pueden generar, que es que eso quizás en España no tanto, pero en Latinoamérica nos está faltando una cantidad de talento en esta línea que no te puedes imaginar. Y es que hay proyectos tan interesantes. Déjame que te cuente un proyecto. Mira, en el estado de México, al lado de Cancún, hay un problema con las algas del sargazo. Las algas del sargazo, cuando en contacto con el agua en un momento determinado, se pudren. Y en ese pudrirse, lo que ocurre es que sacan metano. Metano es un gas de efecto invernadero, ¿vale? Simplemente como dato. Pero es que lo que genera es un mal olor. Imagínate, turismo, mal olor, pues es una cosa incompatible. Entonces, lo que el Estado mexicano nos pidió es: vosotros que estáis con temas medioambientales, gases de efecto invernadero, temas de sostenibilidad ambiental, ¿cómo podemos generar un modelo de negocio que sea económicamente viable, quitar las algas y que se haga de una manera sistemática y sostenible? Entonces, lo que hemos hecho es establecer un modelo en el cual las algas las recogemos, generamos que, en vez de sacar el metano, a través de otros catalizadores se genera un biogás. Ese biogás se puede vender en el mercado como un combustible, pero al mismo tiempo se están generando menos huella de carbono de gases de efecto invernadero, y por lo tanto hay derechos que se pueden poner en el mercado, terceros de derecho. Y lo que estamos proponiendo, por ahora esto lo está financiando el Estado de Quintana Roo, que es el Estado mexicano, pero lo que estamos previendo es que en un momento determinado se autofinanciará y será sostenible, y se generará unas playas limpias, un modelo económicamente viable y sostenible. Si te das cuenta, este modelo de ciclo, pues la verdad es que genera unas ventajas para la sociedad imparables. Bueno, pues el ser capaz de encontrar personas que sean capaces de imaginárselo, fíjate, tan solo imaginárselo, totalmente, porque como esto que estoy diciendo, hay cientos de problemas solucionables
en el mundo. Entonces estamos intentando encontrar gente que entienda modelos medioambientales complejos y que cree modelos sostenibles de esta naturaleza. Es súper interesante. ¿Crees que además, oye, un talento que quiera entrar en AENOR debe tener bien arraigado la creatividad? Es decir, ¿les dejáis hacer también allí dentro de AENOR? Bueno, esto que acabo de decir surge de una persona que en un momento determinado tiene una conversación con alguien del gobierno de Quintana Roo. No surge del modelo directivo, no es una cosa que se me ocurre a mí y digo, hay que hacer esto. Surge de abajo arriba dentro de la organización. Y si no surgiera, es que entonces no podríamos hacer nuestro trabajo. Por eso, la creatividad en cada una de las personas, yo lo que les pido es imaginaros, cuando tenéis a un cliente delante, es qué problema tiene, señor cliente, que yo voy a ver si con las capacidades que hay en mi organización logro darte una solución. Qué bueno. Ese es el punto. Mira, déjame que te cuente otro proyecto con imaginación. Una de las capacidades que acabamos de incorporar en AENOR hace poco, en una de las compras de compañía que hemos hecho, es un proyecto que se llama SIA, que al final son servicios de inspección avanzada. Ese servicio de inspección avanzada lo que hace es, históricamente, ha ido haciendo gemelos digitales de las infraestructuras críticas basadas en todos los temas de las líneas eléctricas o ferroviarias. Y resulta que cuando haces el gemelo digital ves la infraestructura y lo importante es ver la vegetación, los árboles, cómo están interfiriendo o no con esa infraestructura para intentar hacer proactivamente una poda de esos árboles. Pues a alguien se le ocurrió, oye, ¿no podemos hacer una verificación de si se está creciendo o no en la masa forestal para poder, al mismo tiempo que se hace esta poda, que se está generando una infraestructura, una masa forestal creciente y no se está destruyendo la masa? Porque una de las soluciones es, oye, cárgate toda la masa forestal, pero eso va contra el medio ambiente. Bueno, pues esto también es uno de los elementos que surge dentro de los proyectos, pero eso solo puede surgir si existe imaginación al poder, porque si simplemente haces tu trabajo y haces el gemelo digital y no se te ocurre qué otras cosas pueden surgir, bueno, pues este es un valor añadido que le vamos a dar a nuestros clientes. Y es, no solo te voy a hacer poda proactiva, sino, ¿quieres que verifiquemos si esta vegetación en tu infraestructura crítica está creciendo y así estás pudiendo demostrar a la sociedad, yo no solo estoy generando una poda proactiva, estoy respetando toda la masa forestal alrededor de mi infraestructura crítica? Creo que ese es uno de los elementos que surge, insisto, de abajo arriba en nuestros equipos. Y la verdad es que me está encantando todo lo que me estás diciendo. Te veo, Rafa, imparable, AENOR imparable. O sea, ¿dónde lo quieres llevar? ¿Dónde pones el ojo? El ojo está en transformar la sociedad. Fíjate, y además te lo dice alguien que cree que la sociedad no es un ente en sí mismo, sino un conjunto de diferentes individuos, que lo que es necesario es que haya una masa crítica de individuos que asuman las buenas prácticas. Bueno, pues realmente lo que queremos es que exista una masa grande de organizaciones y de individuos que estén queriendo transformar la sociedad en aquello que la sociedad quiera ser transformada. Tampoco queremos llevarlo a algún sitio extraño, sino estamos pidiéndole a la sociedad dónde quieres ir y nosotros intentar generar modelos transformadores y verificadores que den lugar a que se está yendo hacia allí de verdad. Porque lo que sí que me da mucha pena es cuando alguien está haciendo marketing sobre algo que no es cierto. Y eso, que en estos momentos que estamos con las fake news, pues es algo que sí que fastidia, ¿no? Porque lo que haces es desvirtúas la realidad. Bueno, pues lo bueno es cuando realmente se hacen las cosas bien, se muestra para que alguien lo siga. Bueno, pues eso es lo que intentamos hacer nosotros. Fantástico. ¿Crees que, no sé si podrías darle un consejo a algún directivo que quiera crecer en su carrera profesional, ¿no? Entonces, yo cada vez que hablo contigo, cada vez que hablo con cualquier directivo, ellos tienen muy claro 3 o 4 conceptos, ¿no? Y creo que no llega bien a todo el mercado laboral, ¿no? Pero los que estáis ahí en ciertos aspectos de dirección, tenéis el foco puesto en 3 o 4 aspectos, ¿no? ¿Qué consejos les podrías dar para que puedan crecer como directivos? Yo esto se lo digo a mi hijo. Mi hijo está en esta posición de que acaba de salir de la universidad y está en su primer trabajo. Y ahí todos cuando salimos nos creemos muy listos.
Y yo el primero, cuando yo era joven, también pensaba que en cuanto salía al mercado, yo Como ya todo, ¿no? puedo ser jefe. Creo que hay un elemento muy importante, hay que tener, no solo tener los contenidos, sino tener la experiencia. Y hay ciertos elementos de experiencia que son necesarios, porque si no has pasado por los procesos y las experiencias necesarias para poder luego decir esto ya lo he visto y reconocerlo, entonces es difícil que puedas ir al siguiente fase. Con lo cual, paciencia, primer elemento, paciencia. El segundo elemento, que es cuando ya estás ejerciendo tu labor directiva, hay otro concepto que yo aprendí, pues es muy obvio lo que voy a decir, pero por ser obvio yo creo que es importante. Si tú logras ser proactivo, la proactividad es un elemento también muy importante del directivo, pero si tú eres proactivo sobre cosas que no están en tu ámbito de competencia, es decir, están en cosas que no vas a poder conseguir nada, pues entonces estás, digamos, diluyendo tu fuerza. Si tú centras tu proactividad en aquello que es tu área de influencia, entonces alguien se fijará, uy, qué bien hace esta persona esto en su área de influencia, y se puede dar la circunstancia de que se agrande tu área de influencia. Pero si tú intentas por tu cuenta tomar decisiones sobre áreas que no son de tu influencia, a lo mejor incluso no te equivocas, pero es que estás fuera del tiesto. Entonces es muy importante ser proactivo en tu área de influencia y que eso se muestre, porque eso es lo que le da la oportunidad a aquellos que te estén viendo para, en este concepto de networking que hemos dicho anteriormente, puedan decir, anda, si este lo está haciendo bien aquí, también lo podría hacer bien en este otro área de influencia. Entonces, para mí este es el segundo elemento que muchas veces intentamos ir más rápido que lo que realmente nuestra carrera tiene que ir, y luego ser coherente, como hemos dicho al principio. La coherencia es ser capaz de dar un paso, pero sobre algún eje que sí que tengas competencia clara. A mí me pasa que en las entrevistas que realizo, tengo la impresión de que la gente se disfraza. Entonces, yo soy muy hablando de la proactividad de la gente que sea natural, ¿no? Y oye, pues podrás cuadrar en esta organización o no podrás cuadrar en esta organización, pero sé tú, sé natural, porque en definitiva va a haber un fallo en cualquiera de los dos lados, ¿no? Al final la empresa no vas a cuadrar o tú no vas a cuadrar con la empresa, ¿no? Tú eres más del hecho de que una persona sea natural. Lógicamente, oye, tienes que guardar tu profesionalidad, ¿no? Pero ¿abogas más por la naturalidad, por ejemplo, en un proceso de selección, que la gente siempre duda en todo esto? Te tengo que decir que no lo sé, porque Es difícil, las dos ¿no? cosas me parecen importantes. Primero estamos ejerciendo un rol, y ese rol no es natural. El que yo te diga, yo soy CEO. Soy CEO, tengo determinadas responsabilidades, represento una compañía. Yo hay ciertas ideas personales que yo aquí no te puedo decir, porque estoy representando una compañía. Y por mucho que me estés diciendo, Rafa, aquí siéntate como tú, como si fueras tú, Rafa, el Rafa que está en casa. No puedo, porque estoy aquí como CEO de AENOR. Y como CEO de AENOR tengo ciertos límites, y lo que yo opine de puertas adentro no es importante. Una cosa es esa, y otra cosa es que como CEO de AENOR yo puedo estar diciendo cosas que no me creo, ¿vale? Ahí es cuando se nota. O sea, dentro de que sí que hay que ejercer un rol, y que ese rol hay que ejercerlo, yo algunas veces le digo a mi equipo, y tengo que reconocerlo, y además mucha gente no le gusta lo que voy a decir, que es fake it until you make it. Que es, oye, pues, si no te crees tu rol, fíngelo durante un tiempo a ver si te lo crees. Y luego pues ya hablamos, ¿vale? Pero eso es para meterte dentro del rol. Pero luego ya cuando estás en el rol durante un tiempo, si no te lo crees, se nota. Por lo tanto, no, tienes que llegar a creértelo. Si no te crees los conceptos que transmites, estás realmente muy equivocado, y lo que harías muy bien tú es en salirte de ese rol. Pero es un rol. No dejar ese un rol. Y esto también es muy importante, porque es que no me hace ni más ni menos importante que de ninguna de las personas que están en mi organización. El ser CEO no me hace más ni menos importante. Yo te lo digo además en una organización como la que yo tengo en AENOR, donde me encuentro. Yo venía del mundo de la consultoría, ya os he dicho anteriormente. Bueno, pues aquí está el mundo de la auditoría.
¿Sabéis? La diferencia entre la consultoría y la auditoría hay un elemento muy importante. El auditor, tener un grupo de auditores es como tener un club de tenis. En cambio, tener un grupo de consultores es tener equipos de fútbol. El club de tenis significa que el tenista hace todas las cosas necesarias para hacer el partido, una persona. Es decir, cada uno de los auditores tiene todas las competencias necesarias en sí mismas. En cambio, un equipo consultivo lo que puede es crear diferentes capacidades. Bueno, pues esto es muy diferente gestionar una cosa o gestionar otra. Y yo encuentro que hay algunos auditores de AENOR que son pedazo de profesionales. ¿Y cómo puedo decir yo soy más, menos, igual, mayor, menor? ¿No? Cada uno juega su rol, insisto. Esto es un juego de roles. La diferencia está en que yo soy people manager, yo gestiono equipos dentro de la propia organización y tengo el rol de CEO, igual, y tengo directivos que tienen sus propios roles y luego hay personas que son individual contributors y que pueden ser fantásticos. Bueno, pues aquí lo que sí que es cierto es que seas people manager, seas individual contributor, seas lo que sea, sí que es cierto que al cabo de un tiempo, primero te lo tienes que creer y si al principio no te lo crees, lo puedes fingir, pero no lo vas a fingir durante mucho tiempo. Si luego no te lo crees, entonces mejor cambia a otro rol. Hablando de la naturalidad, si ahora mismo te quito la corbata, quitamos el traje, quitamos esta coraza de CEO de Rafael García Meiro, el CEO de AENOR, ¿Rafa tiene alguna pasión? ¿Tiene algún hobby? Bueno, primero, pasión sí que tengo, pero y va a resultar también muy normal, que es mi familia. Yo soy una persona muy familiar y tengo una vocación familiar clarísima. Eso es lo primero. Y es cierto, es así. De hecho, me gasto el dinero en mi familia, en el sentido de que mis inversiones son cada una de las carreras de mis hijos desde el punto de vista personal. Pero, y fuera de eso, ya dice, bueno, y fuera de eso, que es muy típico decir que es tu familia, vale. Fuera de eso a mí me gusta mucho la lectura, sobre todo la lectura filosófica. Y es una cosa que cuando era joven, pues siempre me ha gustado un poco temas así más trascendentales, pero últimamente tengo esta cruzada de intentar leer a los clásicos duros. Estoy hablando de Heidegger, de Wittgenstein, que ya tan solo leerte el Tractatus Lógico-Filosóficos de Wittgenstein me ha costado un año. Y es un librito así pequeño, pero que cada una de las páginas la tienes que leer, tienes que ver qué es lo que quería decir y tienes que entender el contexto. Y eso es una de las últimas cosas que me está entreteniendo mucho. Pero, como te he dicho anteriormente, tus hobbies, cuando estás en un rol como el mío, tienen que estar de alguna manera relacionados con tu trabajo. Y de hecho lo que intento sacar de las lecturas filosóficas es mucha correlación con lo que hago en mi trabajo. Yo te digo, lo que me estoy leyendo ahora es un libro de Hayek, que es Legislación, Normas y Libertad, de Hayek, y en particular habla del orden espontáneo. Y el orden espontáneo son los sistemas, yo inmediatamente lo relaciono con los sistemas de gestión de AENOR, y realmente me sirve para ordenar el orden espontáneo de lo que son órdenes de modelos constructivistas que también aparecen en el libro. Lo que quiero decir es, sí, pues mi tendencia obsesiva con la construcción que estoy teniendo de AENOR me llevan a que temas hobbies como es la lectura que estoy viendo últimamente me llevan siempre a intentar ponerlo en relación, porque no puedo establecer compartimentos completamente estancos. Te encanta la música, además. Me gusta, mira, no es tan cierto, me gusta la música vicariamente. Mi hijo, mi segundo hijo, pues salió melómano y le gusta mucho tocar el contrabajo, tocar el bajo eléctrico, está estudiando música. Y él es el que me ha introducido en la música. A mí siempre me ha gustado la música clásica, pero también la música contemporánea, pero él es el que me está llevando al mundo de la música desde un punto de vista más de entender los modelos de música clásica, entender las diferentes tendencias, las temáticas, y desde entonces, desde que mi hijo me está diciendo, me está formando, pues la verdad es que sí que me gusta pues, tanto la ópera como la música clásica, pero vamos, si luego me voy a una discoteca, pues yo soy no de la movida, pero vamos, el otro día pedía 1000 campanas de Alaska y esa es mi generación, ¿no? Entonces, ahora en diciembre tocaron los Hombres G.
Yo fui. Pues también o sea que, están dentro de esas generaciones de la que me mueve a mí. Un poco somos viejunos en ese sentido. Pero la verdad es que como la música de aquella época en España no tengo ninguna otra. Pero también es cierto que en mi casa, a mí en mi casa no me dejan escuchar música española porque tengo una familia muy multinacional. Mi mujer es de Estados Unidos, mis hijos son todos así muy de o música clásica o música estadounidense. Entonces me cuesta ver que la música de la movida, que es la que a mí me gustaba. ¿Un día perfecto para ti cómo es? Un día perfecto es un día en el que hago algo de deporte, y si estoy en casa, o sea, si es un día que no es de trabajo, estoy leyendo. Y como o ceno con mi familia y mis hijos. Ese sería mi día perfecto. ¿Un personaje histórico con el que cenarías o comerías? Pues aquí yo no soy muy mitómano, pero si tuviera que decidir uno, yo sería Jesucristo. Me acabas de dejar... ¿Por qué? Para mí es el único personaje histórico de verdad con el que me gustaría cenar, porque siendo un personaje histórico real, pues me gustaría verlo. Bueno, sería fantástico, ¿no? Me acabas de dejar alucinado también, ¿no? De cuántas cosas se aprendería, ¿no? de la historia en millones de aspectos, ¿no? Ten en cuenta que toda nuestra cultura judeo-cristiana está... Exacto. Ese sí que es un momento de transición. Me has hablado de momentos de la verdad Totalmente. A nivel de visión personal. Eso sí que fue un momento de transición histórica muy importante. Totalmente. Si vuelvo a gente que quiera ser directiva, gente que oye, está en ese paso profesional donde quiera seguir creciendo, ¿qué cualidades tienen que tener? O sea, pero exactas, ¿no? Es decir, oye, pues es que si tú no tienes estas cualidades, hablábamos antes de la comunicación, ¿no? Pero me queda ahí un poco que me falta Si eres algo, un ¿no? directivo, tienes que ser capaz de liderar y gestionar personas. O sea, para mí ese es el elemento clave. Es decir, yo te veo y lo primero que te voy a decir es, pero ¿tú a cuántas personas has liderado? Vale. Y dame un ejemplo de exactamente en qué les has liderado. ¿Pero lo has hecho tú o has hecho que lo hagan? Porque estas preguntas que te estoy diciendo son las clave para que tú me digas que eres un directivo. Porque tú puedes ser muy bueno haciendo cosas tú, pero ya sabes, está el principio de Peters, ¿no? Que es, oye, venga, lo malo es que te ascienden y llegas a tu principio de incompetencia. Y es, ahora ya no lo haces tú, ahora tienes que lograr que otros lo hagan. Y además un directivo generalmente lo que hace es lograr que otros hagan que otros hagan. Ya son terceras y cuartas derivadas de que otros hagan. Entonces, este es para mí el elemento clave. Si eres un directivo, eres un people manager y por lo tanto tienes que tener algún tipo de demostración en tus capacidades futuras o en tus capacidades pasadas, futuras porque a lo mejor todavía no lo has sido, pero ves potencial, o que lo has demostrado para que yo pueda confiar que tú eres un directivo. Si no, serás un excelente individual contributor. Y para mí estos dos elementos son binarios. O eres individual contributor y puedas ver gente buenísima que es individual contributor y llegar muy alto siendo un individual contributor. O sea, un premio Nobel es un individual contributor, muchas veces. Exacto, sí, sí. No hay ningún problema por ser individual contributor. Pero si eres un directivo, eres un people manager. Y bueno, no solo eres un people manager, empiezas siendo un people manager y luego tienes que ir tomando esas decisiones que he dicho antes, que también son muy importantes con los modelos que has podido ver anteriormente y tomar la decisión de qué es lo que haces y sobre todo qué es lo que no haces, pero partiendo de ser people manager. ¿Qué nos pasa a los españoles con el síndrome del impostor? Bueno, yo no creo que sea de los españoles, yo creo que no hay nadie que no tenga síndrome del impostor. Antes me habías preguntado a las mujeres. Yo muchas veces hago coaching, y en particular hago coaching en un máster donde hay mujeres, y eso es lo que el año pasado lo hice. Y una de las cosas que me encuentro, precisamente, yo le digo a la persona con la que yo estaba haciendo coaching es, no te pienses que no estás preparada para lo que estás haciendo. Nadie que coge un rol nuevo está preparado. A mí cuando me dijeron, tú vas a ser CEO de Enanor, yo dije, estos tíos se han vuelto locos. Se han vuelto locos, pero si yo no he visto una ISO 9001 en mi vida. Se han vuelto locos. Pero yo fingía en ese momento. En ese momento fingía. ¿Te acuerdas lo que te he dicho? Fake it until you make it. En esos momentos tuve que fingir. Entonces, al principio,
yo no conozco a nadie que no piense que no está capacitado, que no piense que está menos capacitado de lo que los demás piensan de él para poder darle una responsabilidad. Lo importante al principio es aprieta los dientes y al cabo de un tiempo es cierto, si no estás capacitado saldrá, pero si estás capacitado entonces lo podrás hacer. Pero si desde el principio te eliminas toda posibilidad porque tú mismo te boicoteas a ti mismo, y ahí es donde aquí sí que encuentro que hay algunas mujeres en esa visión que se autoboicotean porque no sé si estoy preparada, hay más sinceridad. Y eso yo creo que al principio la sinceridad no es bueno. Tienes que darte una oportunidad antes de llegar a esa conclusión. Estoy de acuerdo, ¿eh? ¿Qué opinas ahora de las redes sociales? Has visto que está saliendo todo tipo de noticias, ¿no? En las redes sociales de si son buenas, si son malas, si hay que incluirlas en nuestros hijos. ¿Qué opinas de toda esa evolución? ¿Hasta dónde vamos a llegar en este sentido? Bueno, yo creo que las redes sociales, a mí me gustan mucho las redes sociales desde el punto de vista profesional porque son un poquito inocuas, no hacen daño. Estoy hablando de redes profesionales que podemos utilizar nosotros a nivel profesional. Las redes privadas, mira, yo estoy empezando una cruzada porque la inteligencia artificial está generando en estos momentos la posibilidad de hacer falso la identidad de personas dentro de las redes sociales o no saber quién ha hecho qué. Entonces, uno de los elementos que en AENOR estamos pensando es cómo logramos dar verosimilitud a que una cosa ha sido desarrollada por alguien en vez de por una máquina, o por lo menos que se sepa que si ha sido desarrollado por una máquina no pasa nada, seguramente puede ser bueno, pero se tiene que diferenciar una cosa de la otra. Yo creo que tanto la inteligencia artificial como las redes sociales con la posibilidad de generar fake news que son altamente distribuidas, son en estos momentos una brecha de competitividad social muy clara. Y lo que tenemos que hacer es generar un orden espontáneo, como diría mi amigo Hayek en este libro que estoy leyendo, generar cuál es el orden, la institución, los elementos que pueden hacer que haya orden dentro de este caos cósmico. Bueno, pues eso yo creo que todavía no lo hemos logrado. Y lo que antes eran las editoriales, ahora tenemos que lograr generar un modelo editorial de dónde está la verdad o dónde están, más que la verdad, porque la editorial no es que sea una cosa verdad o no, sino que se sepa quiénes son los autores reales de determinadas cosas. Y sobre todo, a mí me parece terrible cuando en una red social se suplanta la identidad de personas y sobre todo esto está ocurriendo en los menores. Por lo tanto, para mí es un problema y yo espero que en algún momento la sociedad, y AENOR en particular, logre dar herramientas para generar confianza de cuándo algo es o no es con la autoría real y eso genere algún valor a la sociedad. O sea, yo creo que todavía estamos al principio de identificar el problema. Yo no creo que esté ni siquiera identificado el problema. Creo lo mismo, además. Cuando me contrata a alguien para un coaching, mayoritariamente, te hablo de todos niveles, directivos, no directivos, lo que sea. Pero todo el mundo tiene el mismo miedo. Oye, ¿qué me van a preguntar, Vicente, en el proceso de selección? ¿No? Entonces, ¿tú tienes alguna pregunta estrella que no te falla nunca cuando estás participando en un proceso de selección? Pues si podemos ayudar a alguien, oye, que se le apunte, joder, pues Rafa, pregunta esto. Yo lo que pregunto es que me pongas un ejemplo concreto de en dónde has aportado más valor y dónde te has equivocado. Esas son las dos preguntas generalmente que no me fallan. Ahí puedo hacer otras, pero explícame en particular y por qué has aportado valor, y ahí es donde me voy a dar cuenta si has aportado valor como individual contributor o como people manager o como directivo. ¿Cuál es el valor que has aportado? Porque en el valor, en la aportación de valor, tú a lo mejor vas a decir una cosa que has hecho muy importante, pero que la has hecho tú. Si tú has hecho una cosa muy importante tú, ten en cuenta que si estás aspirando a un puesto directivo, yo no te voy a contratar por el papel tan bonito que hayas escrito o el libro que hayas escrito. Ese es el punto, y por eso ahí es uno de los puntos que yo pregunto. Y también pregunto por el fallo, porque realmente un directivo en España no está bien visto el fallar, pero en otros sitios está muy bien visto. Mira, ha habido tres empresas que las he hundido. Y ha sido por esto y por esto. Y lo tienen a gala decirlo. El fallo, y no el decir, no, es que soy... Porque al fallo hay una respuesta tópica,
que es trabajo demasiado, trabajo mucho, ¿sabes? Exacto. Es que trabajo demasiado. Exacto. Y ese es mi fallo. No. ¿Dónde le has fallado que hayas realmente cometido un error de verdad? Y ese error, en la medida que ha habido un aprendizaje, es un elemento que es muy bueno, porque ese error no lo vas a volver a cometer. Bueno, si es que además yo no me creo nunca nada de esto, ¿no? Dime un error tuyo, un fracaso, porque además lo positivo de todo esto, siempre lo hablamos, es si has aprendido de ello, ¿no? Para no volver a cometerlo. Gente, yo no he fracasado en mi vida, yo así. Ya me hace dudar, ¿no? En el perfil profesional. Pero bueno, lo entiendo, porque al final todos los candidatos que quieren entrar en una empresa no quieren decir algún fallo, ¿no? Algún error. Y muchas veces me lo preguntan, joder, ¿qué tengo que decir aquí, Vicente, ¿no? Con total naturalidad, oye, pero si ha sido algo constructivo lo que hayas aprendido, bien lo dices, creo que es algo encomiable, ¿no? En muchos de los directivos. Y además creo que todo el mundo hemos fallado en algún sitio, seguro, ¿no? Entonces yo animo también a la gente, ¿no? A contarlo, oye, mientras que haya sido constructivo, pues eso siempre es muy positivo. Rafa, me interesa muchísimo en base a qué has construido tu éxito profesional. Primero, el éxito no es mi éxito, punto primero, porque el éxito se puede decir que sí que está en construcción. Vamos a decir, ¿cómo puede estar en construcción un éxito? Y considerando éxito que es cierto que los números de AENOR han ido creciendo en magnitud, en relevancia, en número de personas, y eso podemos decir que es un camino hacia el éxito. Pero lo que está claro es que, ¿tú crees que una única persona construye éxito? ¿Tú crees que eso sería posible? ¿Sería imaginable? ¿Sería que alguien dice, no, es que él ha conseguido el éxito? Bueno, yo creo que el éxito de AENOR, porque es un éxito de AENOR, está construido en base a haber confluido, primero, que el Consejo de Administración pidiera esta transformación, luego, el que yo pudiera establecer el primer camino, pero haber encontrado a las personas que me ayudan a hacer la siguiente fase. Y te cuento aquí otro elemento de sinceridad. Yo cuando vine a AENOR, lo primero que dije, como yo era un estratega, ¿qué hace un estratega cuando va a un sitio? Pues contrata a una consultora de estrategia para construir un plan estratégico. Y lo construimos y fue un plan estratégico fantástico. Y entonces, cuando terminó el plan estratégico, yo me fui a mi despacho y entonces estuve esperando así un rato, un tiempo, y digo, bueno, pues ya estará la estrategia implantada. Entonces miré para atrás, es como decir, miré para atrás, yo se lo contaba a mi equipo y además hacía esta visión, ¿no? Miré para atrás y no veía a nadie, era un desierto. Claro, el error fue mío. El error fue mío por haber construido un plan estratégico con consultores externos. Entonces, luego me costó tiempo, esfuerzo, el lograr ir creando las conversaciones para que esta estrategia fuera real. Acabamos de crear otro plan estratégico y os puedo decir que aunque nos han ayudado algunos consultores, el plan estratégico está construido por el equipo directivo. Sin lugar a dudas, hemos sido conversaciones, un verano, una falta de vacaciones en verano, de construir cada uno de los conceptos, y eso lo puede decir cada uno de los del equipo directivo. ¿Qué ha pasado entre el primer plan y el segundo plan? He construido un equipo directivo. He construido a los que el Consejo a lo mejor logró encontrar en mí una persona en la que confiar para llevar esta transformación. Yo he logrado como mínimo entre 10 y 20 personas para que ellos construyan esta transformación dentro de AENOR. Y esta nueva transformación, porque esto, insisto, es un tema que siempre está en continua transformación. Bueno, pues para mí ese es, si tengo que decir cuál es la clave es esa. Y vuelve a ser un tema manido. Es que no, el equipo es lo importante. Es que alguien puede pensar que una sola persona puede mover una organización de más de 1000 personas. ¿Alguien puede pensar eso? Entonces, realmente lo cierto es que en el camino he tenido que cambiar mi estilo de liderazgo. Y otra palabra de consultor de cuando yo era muy al principio. Liderazgo situacional. ¿Te suena este concepto? Muy manido. Totalmente. Bueno, pues es que es cierto. Es que es diferente el liderazgo al principio, donde yo hacía micromanagement,
Y ahora estoy teniendo que cambiar a un liderazgo en el que no hago micromanagement. Y me cuesta, porque cuando cambias de estilo cuesta. Pero es necesario. Y además, ¿eso qué hace? Me da una oportunidad de crecimiento a mí y también le da una oportunidad de crecimiento a mi equipo. Y el equipo tiene que lograr oportunidad de crecimiento a su equipo. Ese es el punto importante. Una conversación que tuve hace 3 días con uno de mis principales directivos es: necesito ver que tu equipo está trabajando para ti, que no eres tú el que está trabajando para tu equipo. Necesito que tu equipo trabaje para ti como tú trabajas para mí. Y ese cambio de cuando tú trabajas para tu equipo, hay veces que tú tienes que trabajar para tu equipo, pero luego tiene que haber un retorno. Y ese retorno es el que te da la libertad para poder generar un siguiente plan. Totalmente de acuerdo. Si tuvieses la posibilidad de cambiar el nombre de AENOR por un solo día, Día de los Santos Inocentes. Bueno, no voy a poner mucha imaginación en esto, pero porque digamos que ya lo tengo muy pensado. Si tuviera que poner una palabra es confía, porque AENOR es confianza. Confía. Esta es la empresa en la que todos queremos construir, la empresa confía. Pues Rafa, te agradezco enormemente el tiempo que nos has prestado. A mí me encanta escucharte, siempre estoy ahí para escucharte. Creo que todo el mundo que ha podido ver esta entrevista ha aprendido un montón de todos los temas, directivos, cómo afrontar un proceso de selección, cómo afrontar tu profesionalidad, el crecimiento. En definitiva, creo que ha sido demasiado productivo, ¿eh? Así que te agradezco enormemente el tiempo y oye, que hayas estado aquí. Bueno, pues si te puedo decir yo también algo, te agradezco sus palabras, pero yo me he sentido escuchado, que eso también es un elemento importante, ¿no? Y además, además de tu trabajo, que al final tú estás escuchando y viendo a muchos directivos, es importantísimo ese proceso de escucha. Por lo tanto, me consta que tú también eres un excelente profesional que escucha y que por eso eres capaz de encontrar. Te agradezco enormemente la palabra, Rafa. Muchísimas gracias, amigo. Gracias a ti.